Muy bien, ya estamos grabando, podemos comenzar. Bueno, muy buenos días a todos y todas los asistentes a nuestra sesión. Empezamos la cuarta sesión de comunicaciones que se va a extender hasta las 11:30 y que se centra en los problemas entre la historia y la ficción, ¿no? Mayormente en contextos tardomedievales, según veo. Vamos a comenzar con la comunicación de Juan Harari de la Universidad de Buenos Aires, que nos presenta un trabajo titulado De la crónica de Alfonso Onceno al poema de Alfonso Onceno, dos versiones de la contienda entre monarquía y nobleza. Bueno, Juan, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, las crónicas reales, ha señalado François Foronda, se escriben en momentos donde se han alcanzado ciertos consensos. Desde ese presente de redacción y de convivencia por fin sosegada, dice el historiador, se trata de elaborar la historia de los compromisos vigentes. La crónica de Alfonso Onceno se sitúa en la emergencia de este modelo historiográfico, y en efecto podríamos decir que esta voluntad de usar el pasado para establecer los consensos del presente se traduce en la elaboración de un relato que expone constantemente la ruptura de ciertas normas por parte de los nobles rebeldes, probablemente con el objetivo de poner en evidencia, por contraste, el modo en que debería comportarse la nobleza. Por eso, al leer cómo los nobles rompen permanentemente normas básicas, el lector de la crónica tiene la impresión de que estas conductas de los nobles, normalmente motivadas por el orgullo, la ambición, la ira y otras emociones, fueron absolutamente irracionales e inaceptables desde un punto de vista moral, es decir, más allá de la perspectiva política particular que pueda tener el bando regio o nobiliario sobre el conflicto. Pero, como muestra el artículo de Janín sobre el relato de la violencia en la crónica, esta constante exposición de la ruptura de las normas por parte de la nobleza es parte de las operaciones ideológicas que la obra pone en marcha para justificar la violencia regia y determinadas acciones controversiales del rey contra los nobles, como prometer casamientos que nunca se cumplen o engañarlos para capturarlos y asesinarlos. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos decir que la crónica, al buscar consolidar los consensos alcanzados, apunta correlativamente a justificar y darle legitimidad a la política del espanto que, según Foronda, Alfonso Onceno habría llevado adelante. Ahora bien, el poema de Alfonso Onceno parece responder a otras necesidades. Al contrario de lo que ocurre en la crónica, la obra poética le dedica una mayor extensión a las luchas contra los moros que a las luchas contra los nobles. Probablemente porque, como ha marcado Juan Victorio, la obra tuvo el objetivo de convocar a los nobles a pelear por el rey la nueva campaña sobre Gibraltar, que iba a tener lugar en 1350. Siguiendo este autor, la menor extensión que se le dedica a las contiendas entre rey y nobleza podría deberse a la voluntad de atemperar las críticas contra la nobleza, reduciendo en la medida de lo posible el relato de sus deslealtades para convocarlos a esa campaña. Y podríamos agregar que es probable que el poema también haya evitado insistir demasiado en las acciones más violentas del rey, es decir, en la política del espanto que mencionamos anteriormente. No obstante, el poema no puede dejar de narrar esa parte de la historia, y por eso el problema no sería solo la extensión que se le dedica, sino qué mecanismos puso en marcha la obra para narrar el conflicto sin enfatizar las críticas a los nobles y sobre todo para disimular los aspectos más violentos de esta política interna. En ese sentido, la hipótesis de este trabajo es que de la crónica al poema se modifica el relato de los hechos para narrar una versión del conflicto más conciliadora respecto de la nobleza. Así, si la crónica destaca la irracionalidad nobiliaria y su permanente ruptura de las normas para validar las artimañas y la violencia regia, el poema, al contrario, si bien no deja de señalar la responsabilidad de los nobles en la contienda, construye un relato donde, como veremos, se le devuelve cierta racionalidad a sus motivaciones y se busca destacar sobre todo la paciencia del monarca, es decir, su control de la ira, como si Alfonso Onceno no hubiera pretendido en ningún momento someter a la nobleza mediante la fuerza, incluso cuando eventualmente haya tenido que recurrir a ella. A partir de estas hipótesis nos centraremos entonces en dos episodios narrados en ambas obras para compararlo. El primero de estos episodios es el que se refiere al comienzo de la enemistad entre el rey y los tutores y el casamiento de Alfonso Onceno con doña Constanza Manuel. El segundo al caso de don Juan el Tuerto. Del miedo como artimaña al miedo sincero. En el primer episodio, la crónica cuenta que los tutores dicen tener miedo de que los consejeros del monarca lo induzcan al rey a causarles algún daño. El motivo del miedo de los tutores es, según el cronista, que el rey no llama a ninguno de los suyos para su consejo y que los consejeros que el rey prefiere, Garcilaso y Álvar Núñez, habían sido enemigos de los Juanes durante la minoría. El relato se ocupa de informarnos que los tutores consideran confirmada esa sospecha, ese miedo de que el rey pudiera hacerles algún daño, porque según dice la obra, algunos vieron que el rey no lo llamaba tanto ni tan frecuentemente para aconsejarse con ellos. De este modo, el cronista cuenta que por eso, don Juan Manuel y don Juan el Tuerto se van de la corte, cito, diciendo a los suyos que el rey los mandaba a matar y que iban desavenidos de él. Lo que permite destacar entonces el contraste entre la sospecha poco fundada y la reacción de los nobles. Así, los tutores hacen un pacto contra el rey y cuando el monarca les envía consejeros para establecer una conciliación, estos rechazan el acercamiento.
El rey considera entonces que ese pacto es peligroso y decide poner en marcha una estrategia para desarmar la conjura que consiste en proponer el casamiento con Constanza Manuel. En ese sentido, Janín ha señalado que la obra recurre a una sobreinterpretación para hacer pasar ese miedo que expresan los nobles como una excusa ridícula destinada a simular un conflicto inexistente para enemistarse con el rey. La escena, que presenta el miedo como una artimaña, le deja ver al lector que los nobles tienen malas intenciones, de modo tal que esta forma de narrar la ruptura de relaciones justifica entonces la controversial medida que toma Alfonso XI para desarmar la conjura y consecuentemente responsabiliza a los tutores por el origen de la desavenencia. Pero, como ha señalado Foronda en su artículo sobre el miedo al rey, que citamos al comienzo, el miedo, cuando no es vano, por supuesto, dice el historiador, estaba considerado en el derecho como causa de nulidad de los actos cometidos contra la ley. La nobleza utilizó recurrentemente esta expresión del miedo al rey para protegerse de la puesta en marcha por parte de la monarquía de una política del espanto y justificar diversas reacciones como desnaturalizaciones y guerras. Según Foronda, entonces, frente a esa política del espanto, el miedo al rey expresado por los nobles fue, cito, el sentir político de una comunidad emocional en un momento de su historia grupal, o dicho de otra manera, una señal de identidad. De modo tal que, como marcábamos antes, recuperando a Janín, la crónica hace pasar como signo de la tradición una estrategia que, no obstante, tenía un respaldo jurídico y que era considerada por los nobles como una forma de defensa frente a la arbitrariedad regia. Ahora bien, el poema puede ser una reinterpretación del episodio, donde se puede leer el modo en que se narran los conflictos de una perspectiva acaso más conciliadora respecto a este sentir nobiliario. Cuando el rey le pide su consejo a Layo respecto de cómo actuar frente al pacto de los nobles, le dice lo siguiente. Martín Fernández, cuando mi padre finó, las guerras fueron muy grandes. Que mis tutores oyeron, estragando por Castilla, guerra cruda me ficieron de que tengo gran mancielia. Ahora recelo han, que yo faga el derecho, juntados todos están contra mí por este fecho. Tienen fecha amistad, para se bien ayudar, díceme mi voluntad, que no me dejen regnar. Don Juan Manuel, si me bien quiere, esto no lo sé sin dudanza, tomar quiero por mujer su fija doña Constanza. Como vemos, si bien aquí como en la crónica encontramos el miedo en el origen de la conjura, a diferencia de lo que ocurre en la obra cronística, ya no se trata de una artimaña o una excusa ridícula, sino de un miedo sincero, pues el rey mismo explica que por miedo los tutores se conjuraron contra él, ese recelo que menciona. Al ser un miedo sincero, le genera un problema ético al rey respecto de qué debe hacer con estos nobles. Por eso Alfonso XI le dice a Layo que no sabe si don Juan Manuel es leal o no, es decir, textualmente, no sabe si lo bien quiere. Podemos decir que el rey llega a considerar que el miedo de los nobles es en algún punto un atenuante de la deslealtad que implica el pacto, de modo tal que, a diferencia del rey de la crónica, su problema no es cómo desarmar la conjura, sino que se trata en cambio de saber si puede o no confiar en don Juan Manuel, pese a las faltas que ha cometido, porque, podríamos conjeturar, el rey considera que el miedo pudo haberlo inducido a actuar equivocadamente sin que eso implique una mala intención intrínseca. De ahí este problema de qué hacer ante dos nobles que actuaron por miedo. De hecho, a la pregunta por la posibilidad de confiar o no en su vasallo, el ayo responde de forma claramente afirmativa. Dice, las sospechas son muy malas y habéis de cuidar, rey que no tiene vasallos nunca puede bien reinar. Es decir, le dice que debe tener confianza en la lealtad. El rey decide, por este motivo, casarse con Constanza Manuel. Por ende, de la crónica el poema cambia la versión del casamiento con Constanza Manuel. A diferencia de lo que ocurría en la crónica, el objetivo principal del poema no parece ser legitimar una artimaña del rey y ubicar a los tutores como traicioneros, sino mostrar que no hubo acaso ninguna artimaña, y destacar en cambio que el rey fue paciente y buscó, mediante el casamiento, asegurar un noble que por miedo estableció un pacto contra él. E interesa destacar que también cambia el modo en que se narra la conducta nobiliaria, porque el poema no ridiculiza o delegitima la perspectiva de los nobles respecto del conflicto, sino que parece devolverle a ese miedo la racionalidad que habría tenido desde la perspectiva nobiliaria, es decir, como mecanismo defensivo. De la ira a la vergüenza, el caso de don Juan el Tuerto. El segundo episodio entonces es el caso de don Juan el Tuerto. En la crónica, el relato del levantamiento de don Juan el Tuerto está estrechamente ligado al pacto de este noble con don Juan Manuel en contra del rey. La obra había contado antes de narrar este episodio que cuando Alfonso XI le ofrece a don Juan Manuel casarse con su hija, el magnate acepta y por lo tanto rompe el pacto contra el rey que tenía con don Juan el Tuerto. Pacto que además implicaba un casamiento entre el Tuerto y Constanza Manuel. Así, la crónica dice que cuando don Juan el Tuerto se entera de este pacto entre don Juan Manuel y Alfonso XI, se considera engañado por don Juan Manuel y decide entonces buscar otras formas de atacar al rey, cito, dando a entender a las gentes que por su cabo lo podría él hacer sin ayuda de don Joan, el hijo del infante don Manuel. Este gesto de alarde que se le atribuye al noble marca la soberbia de don Juan el Tuerto, que a la vez parece derivarse de la ira porque constituye un gesto de reacción, digamos, de venganza, frente a la injuria recibida por don Juan Manuel, es decir, al menosprecio que implica esa injuria. Pero el cronista le muestra al lector que esa ira vengativa no obedece a la razón, pues debiendo dirigirse contra don Juan Manuel, se dirige contra el rey. En otras palabras, la obra nos lo muestra no solo como un personaje incapaz de controlar la soberbia y encauzar correctamente la ira, sino como un personaje tomado por una ira irracional que en su desproporción lo lleva a la soberbia de querer vengar su honra injuriada mediante el desafío a la autoridad regia. La ira y la soberbia entonces llevan al noble a desafiar al rey,
se muestran, digamos, las reiteradas lealtades que estas emociones disparan, y son el motivo por el cual el rey lo trae engañado a Toro, y sin que el noble se lo imagine, lo termina asesinando. Solo después del asesinato, el monarca establece un juicio póstumo, pero esta violencia regia, acaso arbitraria en el sentido de que se lleva a cabo mediante el engaño y se ejecuta sin proceso legal o con proceso póstumo, se justifica, como vimos, por las lealtades de un noble al que se presenta como totalmente irracional. Ahora bien, es interesante centrarnos en el cambio que opera el poema respecto del modo de narrar la conducta de este noble y también la del rey. En esta obra, el propio Don Juan va a explicar y justificar sus acciones ante Alfonso Enceno, de modo tal que la obra revela las motivaciones del noble desde su perspectiva. El tuerto se humilla ante el rey y le dice: por honrar mi estado, en muchas cosas pequé, contra vos soy mucho honrado, conozco que vos erré. Así, se muestra arrepentido, pide perdón, y explica que sus acciones estuvieron motivadas por defender la honra que le corresponde conservar al estado nobiliario. De la crónica del poema, entonces, la imagen del noble tomado por la ira y la soberbia, que busca vengar su honra sobre la autoridad regia, se transforma en la imagen de un noble avergonzado por haber jerarquizado la defensa de su honra sobre el servicio del rey. De este modo, la obra le muestra al lector el conflicto ético del noble desde su interior. Al poner de relieve los códigos de la actuación nobiliaria que explican su conducta, se le devuelve racionalidad. Y también cambia la conducta del rey, porque si bien el noble termina de todos modos asesinado, en este caso el monarca escucha al noble y decide tomar consejo antes de asesinarlo. Alfonso Enceno lo mata solo después de darse cuenta, gracias a los consejos, de que la opción más prudente es asesinarlo porque es un noble peligroso. De modo tal que si, al igual que la obra cronística, al noble se lo trae engañado, el rey no lo asesina inmediatamente después del engaño, haciéndole luego un juicio póstumo, sino que la obra escenifica el momento de la escucha, de la deliberación y la toma de decisiones por parte del monarca. Para terminar, cabe entonces destacar el papel que juegan las emociones en la construcción de estas dos versiones de la historia. Ya hablamos de cómo cambia la perspectiva sobre el miedo en los dos relatos para construir una versión más conciliadora respecto de la nobleza y destacar la paciencia del monarca. En el caso de Don Juan el Tuerto podríamos decir que se produce un cambio similar, ¿no? Si se tiene en cuenta, de hecho, como sostiene Juan Manuel Cacho de Loecua, que la vergüenza, cito, adquiere en el discurso de los defensores unos valores de clase reiterados hasta la saciedad y se extiende indefectiblemente a todos los valores encarnados por la nobleza, podríamos pensar que en vez de buscar de tachar de irracional el orgullo del noble por el cual busca vengarse, el poema parece haber buscado, al contrario, utilizar el caso de este noble para interpelar a la nobleza a partir de una estrategia más persuasiva, mostrando por caso que la deslealtad constituye una causa de vergüenza y por lo tanto que atenta contra la misma honra que se busca conservar. Las emociones, acaso, ligadas a distintas codificaciones propias de la tratadística medieval, funcionarían en ambas obras como recursos para interpelar al lector y orientar la lectura, de modo tal de destacar las conductas a seguir o a evitar, y por lo tanto, para darles a esas conductas una dimensión ejemplar o antiejemplar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final, como se viene haciendo a lo largo de este congreso. Ahora vamos a escuchar a María Belén Randazzo, de la Universidad Nacional del Sur, que nos va a hablar sobre la representación de los monarcas en los refranes y las glosas del Ceniloquium. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Bueno, en primer lugar, entonces, como verán, el título sufrió una ligera modificación, porque cuando pensé el resumen, hace unos cuantos meses atrás, estaba empezando a trabajar con esta cuestión, y enuncié el concepto de representación en singular, y bueno, luego trabajándolo me di cuenta que lo más pertinente era corregirlo y plantearlo en plural por la heterogeneidad de imágenes que fui encontrando. En primer lugar, lo que voy a hacer es presentarles muy brevemente al refranero, porque no viene a ser ni el más estudiado ni el más conocido de los refraneros medievales, así que para presentarlo brevemente les cuento que es la primera colección manuscrita de refranes castellanos y reúne alrededor de 500 proverbios que son de uso corriente en su época de composición, que la crítica fechó en el último tercio del siglo XV, y si seguimos a sus últimos editores, que son Cantalapiedra y Moreno, se daría específicamente en un lapso que va del año 1478 al año 1480. Es una obra encargada por el entonces obispo de la diócesis de Segovia, Juan Arias Dávila, a uno de sus eclesiásticos, de
de más alto rango que desempeñaba funciones de auditor escolástico al momento de la composición y que justamente los últimos editores identifican como Diego García de Castro, pese a que la crítica anterior consideraba de autoría anónima, ¿no? Este nombre que aparece en el manuscrito, que es el apellido Castro, se había atribuido a un copista, y bueno, ellos hacen todo un estudio de la información biográfica que hay en la obra y determinan que es el autor. La obra tiene una intencionalidad pedagógica que está reflejada en su estructura, ¿no? Cada uno de los refranes castellanos está acompañado de una glosa, de un comentario en latín, que es elaborada por el autor, el compilador, para orientar la interpretación de esos muchos proverbios que compila allí. Nosotros a lo largo del trabajo vamos a citar la edición crítica de Cantalapiedra y Moreno, que es la última, y la única que realiza hasta el momento una traducción integral de esas glosas en latín. Hay algunas ediciones anteriores, pero bueno, directamente presentan un listado de refranes y no el contenido de sus glosas, que viene a ser lo más rico, ¿no? Lo que de repente hace que este refranero tenga una identidad especial. En cuanto al objeto de estudio, bueno, les cuento como para contextualizar que esto es parte de mi investigación doctoral recién arrancada, en la que me propuse investigar las representaciones sociales que se ponen en juego, tanto en los proverbios como en las glosas eruditas y en estas glosas exegéticas del autor. Para lo cual decidí tomar las formulaciones de Roger Chartier, situándome en el campo de la historia cultural, que plantea que, bueno, lo que nosotros vemos de la realidad no es la realidad en sí, sino un recorte, una representación que él define como un esquema intelectual incorporado que engendra las figuras gracias a las cuales el presente puede tomar sentido, el otro ser inteligible y el espacio recibir su desciframiento. Esa es la definición que aporta Chartier y la que yo sigo en mi trabajo. Además de su advertencia imprescindible de la necesidad de reconocer cuál es el grupo social del que emanan las representaciones, porque estas siempre responden a intereses específicos, aun cuando se pretenden naturales, aun cuando se pretenden universales, fundadas únicamente en la racionalidad y en nada más. Sobre todo porque sabemos que las representaciones no son neutras, que engendran prácticas que tienden a justificar el ejercicio del poder. Bueno, esta dinámica que plantea Chartier entre representación, práctica y los distintos grupos de los que emanan, me pareció que era interesante para poder leer un poco qué es lo que pasa en Semiloquium, en donde se formulan representaciones de diversos sectores sociales, tanto del ámbito urbano, del ámbito rural, y ligados a distintas esferas de actividad. Concretamente para esta ponencia, que es breve y que bueno, yo simplifiqué aún más en la presentación para hacerla más dinámica, decidí centrarme en las representaciones de la monarquía en un corpus de 8 refranes, en cuyos enunciados se remite explícitamente a la figura de los monarcas, y a su vez, por supuesto, en los comentarios o en las glosas que los acompañan, que también van a poner en juego otras representaciones complementarias. Nuestra hipótesis de análisis propone que esta construcción de representaciones está condicionada por el contexto de escritura y de composición de la obra que se da en el entramado de las relaciones entre el estamento eclesiástico en el que la obra se produce y el poder monárquico, que es el que aparece representado en la misma, entre otros sectores. Acá está nuestro corpus, ¿sí? Tiene el número de refrán y bueno, luego la formulación de cada uno, son 8, como dije. El 19 es allá van leis do quieren reis, el 167 el rey mi gallo, 324 pagas el rey de la traición, mas no del traidor, 338 por tu ley, por tu rey, por tu grey muere, 347 quien no tiene de qué pagar, el rey le franquea, 444 quien la vaca del rey come, a 100 años la paga, 449 so mi manto al rey nin mato, y 478 va el rey do puede y no do quiere. Verán que tengo en otro color el segundo de los refranes, y eso es porque el análisis que yo hago sigue el ordenamiento alfabético con el que aparecen en la compilación, a excepción del 167, que lo voy a dejar para el final, primero porque es un refrán que presenta otra
una particularidad específica en su enunciado, y además porque en la glosa convergen algunas ideas que me interesa dejar para la conclusión. Las consideraciones que tuve en cuenta sobre el corpus, o que habría que tener en cuenta, es que en el enunciado de cada uno de los refranes, la representación aparece construida a través de determinados atributos, cualidades, características, facultades, potestades que se le asignan al monarca y que revelan, por supuesto, formas de pensar esta institución que están ligadas a los sectores populares en los que se originan los proverbios, ¿no? Los proverbios, en tanto, citando a Rodríguez Valle, textos orales más o menos fijados por su forma y contenido temático que pertenecen a una comunidad lingüística. Sin importar quién sea su autor real, son del pueblo y pertenecen al pueblo, pues éste los hace suyos, los asimila y los transmite de boca en boca y de generación en generación. Acá, sin embargo, tenemos a los proverbios en otro sistema de relaciones, en una compilación escrita, en donde entran en relación con otros saberes, con otros textos, etc. Por lo tanto, entra en consideración esta segunda idea, que es que las glosas de los refranes pueden confirmar estas representaciones de los proverbios, o bien pueden redireccionar su sentido en función de ajustarlos, podríamos decir, a los intereses del grupo social específico, al que pertenece el autor, que es el estamento eclesiástico. Posteriormente, entonces, lo que hago en la ponencia es ir analizando, ir deslindando esos distintos atributos que yo veo en la formulación de los refranes. El primero de ellos es el que aparece en el refrán 19, allá van leyes, doquieren reis, que es justamente la potestad de orientar la ley en la dirección que al monarca le resulta de mayor conveniencia, ¿sí? Entonces, en este primer refrán que tematiza la imagen del gobernante, lo que vemos es una imagen negativa, ¿sí? Y siguiendo las consideraciones metodológicas que formula Bizarri para el estudio del refranero medieval, podríamos decir que el foco conceptual, o sea, la idea en la que se basa, que aparece como sustrato de este proverbio, es la injusticia, o sea, la consideración de que la ley puede ser interpretada a conveniencia o incluso quebrantada cuando al monarca le conviene, ¿sí? La glosa en este caso va a confirmar este sentido, abriendo la posibilidad de que el monarca pueda ser injusto en la administración de la ley. El autor dice allí: lo que agrada a un príncipe tiene valor de ley, además consigue lo que manda en un segundo, incluso siendo injusto. Él mismo cambia el estatus de un asunto. Posteriormente, si vamos al próximo refrán, el 324, que aparece allí debajo, bueno, vemos que otro de los atributos que se le confiere es la severidad con los traidores, pero al mismo tiempo la capacidad de sacar beneficio de ciertas situaciones de traición entre terceros, ¿no? Entonces acá ya estamos frente a una imagen más ambigua, en donde, bueno, se reconoce la severidad del rey frente a ciertas faltas, pero también se deja apuntada esta cuestión de que puede llegar a beneficiarse de ciertas situaciones, pese a que moralmente sean censurables, ¿sí? La glosa nuevamente va a confirmar esto, por lo cual no señalé ninguna cita, sino que, bueno, aparece un ejemplo hipotético en donde explica cómo funcionaría esta cuestión. Si pasamos al siguiente, es muy interesante: por tu ley y por tu rey y por tu grey muere, por lo cual acá lo que se está poniendo de manifiesto es la obediencia absoluta de los súbditos, aun cuando esto implica la pérdida de la vida, ¿sí? Entonces, lo que hace este proverbio es detallar cuáles son las lealtades a las que está obligado cualquier hombre de bien. El refrán es explicado en una glosa extensa que está dividida en 3 partes, conforme lo está dividido también el enunciado del proverbio. Y en la segunda parte del comentario el autor enumera las cualidades que los súbditos deberían poder garantizarle a su rey. Eso es lo más interesante. Cito: debe cada uno guardar a su rey 6 aspectos, esto es, incólume, seguro, honesto, servicial, fácil y ejecutable. Entonces lo que acá está haciendo es construir una representación del monarca que tiende más a la idealización, o sea, a lo que el monarca debe ser, con la característica de que el sostenimiento de esta imagen depende en buena medida de quienes le deben obediencia, ¿sí? Y bueno, después lo que hace es explicar específicamente qué entiende él por incólume, qué entiende por seguro, qué entiende por honesto, y así con los demás adjetivos. Pero bueno, acá ya podemos advertir que si bien las glosas comparten un propósito, la naturaleza puede ser diversa, ¿no? Porque mientras que la glosa del primer refrán que analizamos es
de orden descriptivo, es decir, simplemente señala una condición que el monarca posee, esta glosa que estamos revisando ahora adopta un tono prescriptivo, está hablando de cómo debe ser el monarca, está construyendo una idealización, una representación ideal, un modelo, en donde el monarca debe contar con ciertos atributos, pero que no están garantizados de antemano, sino que dependen o se sustentan en este vínculo de obediencia que es constitutivo de la relación entre el monarca y sus súbditos. Bueno, siguiendo adelante, tenemos los próximos refranes, que ya presentan una imagen más positiva. Por ejemplo, el 347, que es un refrán conocido, quien no tiene de qué pagar, el rey le franquea, que justamente pone de manifiesto la facultad que tiene el rey de condonar deudas, de otorgar facilidades a aquellos que no cuentan con los medios para cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Con lo cual acá lo que vemos es una imagen del monarca como una persona razonable, capaz de hacer diferencias, etc. ¿sí? Sin embargo, la glosa no incluye ningún ejemplo que explicite esta cuestión, sino que transpola este sentido o en otras relaciones, a la relación entre el estudiante y el maestro, a la relación entre el médico y el paciente, etc. Es decir, que la idea del rey acá queda circunscripta al refrán y no a su comentario. Luego, el siguiente, quien la vaca del rey come, a 100 años la paga, lo que pone de manifiesto es la facultad de control sobre su propio patrimonio. Si bien vemos en la estructura sintáctica que no hay una tematización aquí sobre la figura del monarca, ¿no? Sino sobre la de quienes se apropian de sus bienes y luego, por supuesto, deben someterse a las consecuencias de su accionar, ¿sí? Así lo precisa la glosa posteriormente cuando identifica quién es este sujeto anónimo del proverbio, este quién, ¿no? Y dice así: resume este proverbio la actitud de un juez u otro oficial del rey, quien mientras está en el cargo come y goza y hace lo que le place, pero una vez terminado su cargo tiene que rendir cuentas y relacionar lo que disipó o empleó mal, ¿sí? Bueno, vemos acá entonces, como decía, que si bien no hay una tematización específica sobre la figura del monarca, estos ejemplos que presenta en la glosa lo que ponen de manifiesto es la cualidad de vigilar, de controlar su patrimonio, de exigir cuentas a sus subordinados, por lo cual vemos que su poder se ejerce sobre los bienes materiales y sobre las personas. Bien, los últimos refranes que tenemos son el 449 y el 478. Somimanto al rey Mimato es un refrán conocidísimo que se puede rastrear en varias obras posteriores también. Por ejemplo, en el Quijote, debajo de mi manto al rey mato, bueno, va mutando a lo largo del tiempo, pero acá tiene un sentido muy particular. Rodríguez Valle analiza el sentido figurado de este proverbio y dice que expresa una generalización que se aplica a una situación determinada en donde el manto no es literalmente un manto ni el rey un rey. El manto representa lo que se puede cubrir, proteger, esconder, y el rey se presenta como la metáfora de lo más poderoso e infranqueable, lo intocable, la autoridad, la censura. Y es cierto, sin embargo, en la glosa que acompaña el refrán no existe tal distinción entre lo figurado y lo literal, ni se establece una correspondencia directa entre el aparente sentido de este refrán y la exégesis que hace el autor, que interpreta el proverbio como la expresión popular de una idea de origen culto atribuida a un emperador que no nombra, ¿sí? Entonces acá hay una cita anónima que dice: si alguien ignorando su modestia y olvidado de su pudor, creyera que nuestro nombre puede ser desprestigiado por un malvado o maldito petulante, o por un perturbado en su embriaguez, o por un detractor de nuestros tiempos, ni siquiera pretendemos someterlo si lo realizó por ligereza, o si es digno de compasión por su locura. Por lo tanto, lo que vemos acá es que en realidad lo que se está poniendo de manifiesto es que el buen nombre del rey no se puede ver afectado por lo que se diga de él, ¿sí? En determinadas circunstancias, por lo tanto no amerita un castigo severo ciertas expresiones en su contra, bueno, emitidas por gente que está perturbada, por personas que están, que se embriagaron, por detractores, en fin, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que tiene un sentido bastante particular este proverbio en la compilación, con lo cual allí el autor está ajustando el sentido en función de lo que él quiere construir. El refrán 478, va el rey do puede y no do quiere, es muy transparente en su enunciado, por supuesto que pone de manifiesto la primacía del deber sobre el deseo, ¿sí? No se explica nada más en la glosa, podríamos especular con la transparencia que tiene, como decíamos, esta construcción. Lo que sí se hace es brindar ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, pone como ejemplo a
Tarquinio, el último de los reyes de Roma, y al apóstol San Pablo. Hasta acá entonces tenemos una síntesis de los atributos monárquicos esbozados en los refranes. Trabajamos con 7 de los 8, vemos que las características contribuyen a delinear una imagen que es mayormente positiva, ¿no? El monarca aparece entonces como una persona que merece la obediencia de sus súbditos, que es capaz de aplicar racionalmente las normas, que actúa impulsada siempre por el sentido de la obligación. Pero bueno, también tenemos otros refranes que establecen atributos de connotación negativa, como la capacidad de moldear las leyes a su conveniencia, la ambivalencia en los castigos a ciertas faltas, etc. Y luego tenemos otras atribuciones, como la facultad de control sobre su hacienda, la imposibilidad de sufrir perjuicios sobre su nombre, que no tienen en sí mismo un carácter positivo ni negativo, sino que refuerzan lo que es el atributo fundamental del monarca, que es el poder, justamente, y justificante de todos los demás atributos. El último refrán que tenemos, el 167, el rey mi gallo, desarrolla esta cuestión. ¿Qué vemos acá? Una comparación animal. Por eso yo les decía, bueno, tiene una forma distinta que el resto de los refranes analizados. ¿Con qué se lo está comparando? Con nada más y nada menos que el gallo, que es un animal que tiene un sentido simbólico muy particular en la Edad Media. Según Cirlot, es un símbolo cristiano de gran importancia, que se considera alegoría de la vigilancia y la resurrección, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite atribuir el sentido inmediato de que así como el gallo es el animal que ejerce el dominio o la vigilancia del corral, el rey lo ejerce sobre su reino, ¿sí? La glosa confirma esto. Es una glosa extensa, y esto no es azar, la glosa más larga de toda la compilación, y lo que hace es identificar de manera absoluta la imagen del rey con la idea de ley. Dice así: él tiene todas las leyes en su corazón, gobierna con la palabra y su corazón está en la mano de Dios. Él es el dueño del mundo y a él se someten las leyes. Es más, él mismo es la ley viviente en la tierra. Entonces, a lo largo de toda la glosa lo que vamos a ver es un tono de reverencia, de respeto absoluto por la autoridad monarca y las leyes que de allí emanan, basadas en un silogismo que establece el autor compilador, que es el siguiente: la ley proviene del rey, el rey obtiene su reino de Dios, en consecuencia, la ley terrenal proviene de Dios. Sin embargo, no es una imagen que esté exenta de claroscuros, ¿no? Porque pese a ser vicario de Dios, el rey, según lo que nos cuenta la glosa, puede cometer equivocaciones, ser maligno, injusto, perverso, pero bueno, esto no altera en absoluto la premisa del respeto que se le debe al monarca. Cito la glosa: el rey no debe ser vituperado o acusado por la plebe o por hombres vulgares, aunque sea maligno e iracundo, pues la vida de los que gobiernan está dispuesta por Dios según el merecimiento de los súbditos. Esto es, lo que vemos acá es la mentalidad providencialista propia de la época, según la cual la maldad del gobernante sería parte del plan de Dios como castigo impuesto a los malos comportamientos de los súbditos. Por lo tanto, aun cuando el rey es perverso, maligno o injusto, no se lo puede cuestionar, porque solamente a Dios le cabe juzgar al rey porque él cumple con su delegación. Bueno, entonces, en síntesis, la construcción de representaciones, que es lo que nos interesa en esta ponencia, nos pareció que este era el proverbio más iluminador en ese sentido, porque en su glosa convergen varios de los sentidos aislados que fuimos identificando en los otros refranes. El rey es portador del poder de Dios, lo que justifica todos los matices de su accionar, los positivos y los negativos. Sin embargo, bueno, vemos que esto apenas aparece esbozado en la formulación del refrán, y en realidad la verdadera representación aparece en la glosa, ¿sí? Que revela intereses no de los sectores populares, sino del estamento eclesiástico en sí, cuyas relaciones con el poder monárquico también aparecen de alguna manera esbozadas en este comentario. El autor dice: por mandato de los reyes se distorsiona sustancialmente lo que fue mandado por la autoridad apostólica, es decir, que la autoridad del rey sobrepasa incluso la del Papa, incluso la de cualquier miembro de la Iglesia, ¿sí? Que está bajo su dominio y bajo su protección. El rey es tutor y defensor del Papa y de toda la Iglesia. Por lo tanto, lo que vemos en esta glosa es no la necesidad de explicar quizás un refrán, que es bastante claro en su sentido, sino expandir estas ideas, ¿sí? Y asentar una declaración de lealtad absoluta del clero a la corona, poniendo de manifiesto algunos aspectos contextuales que son los que forman parte de nuestra conclusión.
¿no? Este tema, bueno, es la relación entre iglesia y clero es estudiada por numerosos historiadores, de los cuales me interesa particularmente Ana Arranz Guzmán, que es una historiadora española que estudia el siglo XV castellano, poniendo de manifiesto que las relaciones entre obispado o entre iglesia y monarquía están fundadas en la mutua necesidad, ¿no? La clerecía necesita a la corona para financiar sus actividades, la corona necesita al clero para fortalecer su imagen en los sectores populares. Dice Arranz Guzmán: no cabe duda de que la participación de los eclesiásticos en toda suerte de actividades políticas ayudaba a fortalecer la imagen de la realeza, a la vez que justificaba en mayor o menor medida cada una de las decisiones adoptadas sobre no importa qué asunto por el monarca de turno. Su labor, sin embargo, no acababa aquí, sino que a través de los escritos de algunos de ellos o de su predicación directa al pueblo, colaboraron asimismo y de forma decisiva en la configuración del modelo ideal del rey, del buen gobernante y padre protector de sus naturales, así como en la construcción de la identidad nacional. Entonces, conclusiones para cerrar. Teniendo en cuenta los proverbios, su tratamiento en este refranero específico y las coordenadas históricas de producción, las conclusiones provisorias que he podido sacar hasta el momento son: por supuesto que en el refranero popular no es posible pensar en una representación unívoca del monarca. Hemos visto que se le atribuyen facultades y características diversas, algunas malas, otras buenas, algunas incluso contradictorias, que son las que se asocian a la idea del rey en el imaginario popular. En segundo lugar, en las glosas ahí está. En las glosas compuestas por García de Castro, que es representante de un estamento específico, puede haber variaciones de tono, puede haber comentarios de carácter descriptivo que tienden a construir representaciones objetivas del monarca, como también hay comentarios de carácter prescriptivo que lo que hacen es delinear la representación ideal, o sea, lo que el monarca debe ser. En cualquiera de los casos, lo que es evidente es que las glosas tienen la intención de conciliar representaciones heterogéneas de la monarquía, ¿sí?, en las que el monarca puede ser justo, puede no serlo, puede tomar malas y buenas decisiones, pero todo ello se funda en su atributo fundamental, que es el poder. Ese poder proviene de Dios y por lo tanto no se puede cuestionar nada de lo que emana de la figura regia. En cuanto a las representaciones, ¿sí?, lo que hace este último proverbio que analizamos, si se quiere, sí es construir una representación de carácter más totalizante, que por supuesto no es natural, no es universal, como nos advierte Chartier, sino que responde a los intereses de este grupo específico, que es el estamento eclesiástico, y se explica teniendo en cuenta sus relaciones con el poder real, que son las que analiza Ana Arranz Guzmán. El clero, como dijimos, necesita del beneplácito de la corona para obtener diversos beneficios. La corona, a su vez, necesita del clero para constituir su imagen a ojos de los sectores populares. Por lo tanto, el clero se granjea este apoyo, entre otros medios, a partir de operaciones discursivas o de construcción de ciertas representaciones, como las que hemos visto en Cenilupium. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Belén, siempre es interesantísimo escucharte. Vamos a pasar ahora a la presentación de Manuel Aveledo, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires y al CONICET. Va a hablarnos sobre el uso de Valerio Máximo en la sátira de Don Pedro de Portugal, consecuencias estructurales. Estás mudo, Manuel. Perdón, es una cosa que me ocurre con frecuencia, perdón. A todos. Decía, muy buenos días, arranco sin más. La sátira de Infelice Felice Vida del condestable Don Pedro de Portugal es reconocida como el segundo texto de la novela sentimental, y el diálogo que establece con su predecesor, El Ciervo Libre de Amor, de Juan Rodríguez del Padrón, es probablemente el gesto fundacional del género, como ha sostenido principalmente Vera Castro Lindo. Está organizada en una reducida caja de escritura en la que se encuentra el contenido estrictamente sentimental, que no ocupa en realidad más que una cuarta parte de su extensión final. Las tres partes restantes están conformadas por glosas explicativas, desparramadas en los testimonios en amplísimos y abarrotados márgenes,
destinadas a aclarar términos o conceptos oscuros que aparecen en el texto principal y que forman parte del plan textual concebido por el condestable, y es a ellas a quienes dedicaremos este estudio. Primero hablaremos de las fuentes en general, ¿no? A lo largo de su obra, don Pedro cita una larga serie de autores que en general son muy poco representativos de sus verdaderas fuentes. Virgilio, Solino, San Agustín, Eusebio de Cesarea, Lucano, Séneca, Boecio, Hugo de San Víctor, Pseudo Donicio, Dionisio Catón, Aristóteles, Gualterio Burle, Everardo de Betún, Cicerón, Salustio y Bernardo de Clairvaux, por ejemplo. La crítica y los editores han rastreado estas referencias, pero no han buscado hasta ahora las fuentes efectivas de las glosas, lo que resulta imprescindible, sobre todo a la hora de resolver abundantes problemas textuales en el momento de hacer una edición crítica. Estas fuentes realmente utilizadas por don Pedro, las verdaderas, no son meramente herramientas utilizadas para desarrollar el plan textual. En primer lugar, porque el uso que hace don Pedro de ellas excede en mucho la mera consulta de información, pareciéndose mucho más a la simple y llana copia. En segundo lugar, porque no son elegidas en función de las necesidades impuestas por el material a glosar, sino que en sentido inverso, la previa selección de las fuentes es determinante para el listado final de las glosas. Ejemplifiquemos esto con las que nos ocupan, que son las dedicadas a Valerio Máximo. 35 glosas, es decir, un tercio del total, están definidas por un personaje histórico o presuntamente histórico que ilustra un vicio o virtud a partir del ejemplo dado por una anécdota notoria. Al menos 27 de ellas, una inmensa mayoría, son tomadas de Valerio Máximo, además del procedimiento en sí, ya que eso y no otra cosa son los facta edicta memorabilia, un catálogo de anécdotas notorias encarnadas en personajes históricos con el fin de ilustrar una categoría moral. Otras 4, referidas a filósofos griegos, parecieran seguir de cerca el esquema fijo planteado por algún compendio de vidas de filósofos, que no parece ser ni Diógenes Laercio ni Burley, pero 3 de ellas incluyen contenido tomado de Valerio, seguramente incorporado por don Pedro. Así, de las 35, solamente 3, Santa Catalina, Macías y Reina Isabel, que es la abuela del autor, refieren a personajes de la era cristiana, y 30 están atravesadas por el texto de Valerio. Sería un error, creo, atribuir esta predilección por los personajes clásicos a motivos estéticos o ideológicos. Me parece claro que esa preponderancia está condicionada por cuáles son sus fuentes. Valerio es mencionado 2 veces a lo largo del texto. La primera está al principio y no señala ninguna de las 32 glosas que toma de él, y la otra aparece como excepción que hace la regla en la glosa de Hipo. El ocultamiento que reina en la inmensa mayoría de las abundantes glosas que copia de los facta llega al extremo de la mentira abierta en la glosa Aquellos hipócritas, en la que introduce una descripción propia de Valerio con la frase «alguna vez hirió mis oídos que...». Un caso interesante se da en la glosa Dueña de Júlide, donde el condestable borra la experiencia en primera persona que usaba Valerio. Donde este decía, no pudimos estar sin llorar, don Pedro pone los circunstantes, en abstracto, con piedad no pudieron sostener las lágrimas. Vamos a dedicarnos un ratito a las junturas, es decir, a cómo se articulan texto y glosa, ¿no? Don Pedro, en su prólogo, describe su tarea de glosador de la siguiente manera. Hice glosas al texto, considerando que sin ello mi obra parecería desnuda y sola, y más causadora de cuestiones que no fenecedora de aquellas. Demandando quién fue esta o quién aquel, qué es esto otro, no fenecerían jamás demandas a los ignorantes, y aún en algunas cosas a los cientes sería forzado de revolver la sopa. Uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta para entender la matriz constitutiva de la sátira es que la motivación expuesta por don Pedro en la cita anterior y sostenida por el formato que da su obra no pasa de ser superficial. No son, en realidad, las necesidades producidas por el texto las que conducen a agregar una determinada glosa, sino que es la voluntad de agregar esas glosas la que determina la forma final del texto. Así como la glosa no determinaba la selección de su fuente, sino que las fuentes determinaban la selección de las glosas, de la misma manera, y a causa de ello, no es el texto el que determina la selección de las glosas, sino que son las glosas las que determinan los ítems a ser mencionados en el texto, para luego pasar a los márgenes. Esto se puede ver en muchas situaciones. Me limito a mencionar 2 fenómenos que son particularmente ilustrativos y que aparecen especialmente en las glosas tomadas de Valerio Máximo, que son las que nos ocupan. El primero de esos fenómenos, repetido en varias ocasiones, es el uso del recurso de la comparación
como excusa para introducir una lista de 4 o 5 nombres propios que en el texto principal no van a ocupar más que una línea, pero que darán lugar a una serie de glosas aparejadas que ocuparán, entre todas, varios folios. Ofrezco como ejemplo paradigmático una breve pregunta que da origen a 6 glosas. ¿Cuál Pitágoras, cuál Diógenes, cuál Platón, cuál Aristóteles o cuál otro filósofo paladio que en el universo floreciese, su sabiduría al saber, entendimiento y prudencia de esta nuestra soberana señora se podría igualar? El segundo fenómeno frecuente que quisiera mencionar es el uso de determinados términos que remiten a personajes de Valerio de los que no se conserva el nombre, para los que no hay erudición posible que haga innecesaria la generosa iluminación aportada por el condestable en los márgenes, y que solo en referencia a su fuente, o a la glosa, que la reproduce sin confesarlo, podrían adquirir el sentido que se le quiere dar. Siciliana, dueña de Yúlide, hermosas vírgenes, mujeres indianas, mujeres de los teutónicos, no refieren a nada en particular, no tienen un referente claro hasta que no se explicita cuál es la anécdota de Valerio a la que se está haciendo mención. Si son las glosas las que condicionan la forma del texto, entonces no es posible que el texto, al menos en la composición que conocemos, preexista a las glosas. Como veremos a continuación, don Pedro lee los facta en una traducción castellana, lo mismo ocurre con otras fuentes, y no es posible suponer, por la cercanía con su original, que las haya trasladado al portugués de ida y de vuelta. Se vuelve entonces muy razonable suponer que la versión original portuguesa que el autor declara en su prólogo nunca existió en realidad, y que su invención sirvió como escudo contra protestas patrióticas ante alguien que pretendía volver a ser algún día un personaje central en el gobierno de su patria. Bien. Ahora me detengo en ya el análisis de las glosas, de cómo trabaja con Valerio en 4 ítems particulares, ¿no? Pero antes que nada, es necesario precisar la fuente exacta en la que don Pedro encuentra el texto de Valerio, y para eso es necesario reconstruir una historia que describieron muy bien y muy detalladamente Gema Venosa, de quien siempre vale la pena aprovechar la oportunidad para lamentar su terrible pérdida, y su discípula Elena Rovira y Cerdá. A lo largo del siglo XIV, un tal frate Lucas comenta abundantemente en los márgenes el texto original de Valerio. Una lejosa copia de su trabajo circuló en la península y se conserva hoy en el manuscrito 7540 de la Biblioteca Nacional de España. Hacia 1395, Antoni Canals traduce al catalán el texto de Valerio e incorpora a su texto sin solución de continuidad las glosas de frate Lucas, creando así unos facta ampliados dotados de una larga serie de pasajes ausentes en el original latino. Juan Alfonso de Zamora traduce a su vez la traducción de Canals al castellano hacia 1420, y es en esa versión, en particular, creo que estar en condiciones de sostener, en el manuscrito H3086 de la Biblioteca de Palacio, o al menos en uno muy cercano, es ahí que don Pedro lee a Valerio Máximo. A partir de ahí podemos estudiar algunas particularidades en el modo en que el condestable utiliza a su original. Primero, vamos a decir una cosa que parece obvia, pero no por menos relevante. Don Pedro, en muchas ocasiones, utiliza los facta exactamente del modo en que estos estaban hechos para ser usados. Es decir, como un anecdotario catalogado en función de la capacidad de sus relatos de ilustrar una serie de vicios y virtudes, a partir de los cuales se ordena y se capitula el texto de Valerio. Valgan como muestra de esto los casos en que el condestable lista una serie de personajes como ejemplo de una cualidad moral y toma todos esos nombres y los relatos que suman al margen de un mismo título de Valerio, que es justamente aquel que aglutina anécdotas acerca de esa misma cualidad moral. El ejemplo más claro de esto está dado en el momento en que Aníbal, Munacio Flaco, Lucio Silies y Belmio de Gulis son citados en un mismo pasaje de la sátira como ejemplos de crueldad, perdón, cuando son todos tomados del título 9.2 de Valerio, llamado de crueldad. Segunda cuestión. En el texto original de Valerio, habitualmente las anécdotas terminaban coronadas por un breve comentario evaluativo que estaba destinado en general a resaltar el carácter extraordinario de la anécdota narrada. A veces ese comentario estaba cargado de una evaluación moral, pero difícilmente esta evaluación sumara algo, además del énfasis, a la que quedaba ya dicha por el relato y por su inserción en un título particular del catálogo. Con un sencillo gesto que muestra el enorme peso que muchas veces tienen pequeñas decisiones editoriales, Canal, cuya intención es difícil adivinar, da relieve a estos comentarios, separándolos de la narración con el subtítulo Valeri.
se cuenta el relato y en un momento se detiene, pone Valeri, 2 puntos, y ahí aparece la evaluación final que en el texto original seguía naturalmente. Los capítulos, no todos, quedaban así estructurados en un contrapunto en el que la pregunta era narrativa y la respuesta era la coda evaluativa del autor, que quedaba, además, de algún modo, escindido de la autoría del relato previo, que se erigía así como autónomo. Pues bien, don Pedro se apropia de esta estructura, copia la letra, la anécdota, que toma como un acervo ejemplar universal, y reemplaza a Valerio, cuyo nombre borra, ocupando él ahora el lugar destinado al comentario moral de las anécdotas. Tercero, Gallo Placio Numida y Marco Placio son nombrados en la sátira como ejemplos de hombres a los que el amor los condenó a la muerte, a los que un amor desmedido condenó a la muerte. Más adelante, Porcia es mencionada como ejemplo de fortaleza, y avanzando encontramos a Julia y Artemisia como ejemplos de virtud. En el texto, esos 5 personajes se agrupan en 3 espacios, ilustrando 3 cualidades diferentes. Pero en Valerio están todos reunidos en el título 4.6, del amor entre marido y mujer, y los 5 casos ilustran ese amor de la misma manera, mediante un elemento en común que salta sencillamente a la vista, tanto en el relato de Valerio como en el de don Pedro: la intensidad del sufrimiento y la capacidad de sacrificio ante la muerte del amado. Es más, don Pedro refuerza esas similitudes porque hace morir a Artemisia, la única de los 5 personajes que no fallecía junto a su marido. El condestable quiebra la fuerza la identidad entre estos capítulos, y esa fisura es más cruda en la oposición que se da entre Gallo y Marco Placio, que se tornan ejemplos negativos, y Porcia, Julia y Artemisia, que siguen siendo, de un modo u otro, ejemplos de virtud. Es decir, la fisura central que incorpora don Pedro se da entre hombres y mujeres. Y este ejemplo es muestro de la voluntad de don Pedro de forzar el texto de Canal para dar cuenta de una superioridad femenina que conviene a la sátira, pero que no estaba en los fatos. En el mismo caso de Porcia que mencionaban, de hecho, Valerio terminaba su relato haciendo una contraposición entre los modos de morir de esta y de su padre, Catón, que de ningún modo pretendía ir en desmedro de él. Don Pedro refuerza esta contraposición, la amplifica, destaca en la estructura comparativa la superioridad de la hija, y termina diciendo, hablándole a Catón, ¿no? Finge hablar a Catón. ¿Qué te puedo decir? Si no, la cosa porque te debes tener por más bienaventurado es por tener una tal hija, de la cual se pueda o deba con razón decir que, si hombre fuera, en la guerra civil a la que tú no pudiste satisfacer, ella satisficiera. Del mismo modo, en la glosa de Hipo, don Pedro añade una coda evaluativa donde destaca la virtuosa muerte de la heroína como superior a la de una serie de héroes varones. Lo mismo ocurre con 2 capítulos que Valerio tenía dedicados al mismo relato, uno centrado en las cualidades allí mostrados por Coriolano, donde se narra todo el episodio, y el otro, mucho más breve, enfocado en las de su madre, Veturia. Don Pedro repite esta división en 2 glosas, pero las hace adyacentes y coloca en la primera, dedicada a la madre, el relato, haciendo de la segunda un mero colorario de la primera. Finalmente quisiera llamar la atención sobre un gesto que se dirige en el mismo sentido, pero de manera inversa. En la glosa Hermosas Vírgenes se narra la honorable muerte de la princesa Armonía y una doncella suya. Valerio celebraba a ambas damas, pero resaltaba el mayor valor de la muerte de Armonía, queriendo seguramente dar un mayor valor al personaje de cuna noble. La una hizo con cautela encubierta y escondida, y la otra con verdad clara y manifiesta, dice Valerio. Don Pedro borra esta distensión y hermana en todo a ambas doncellas. Muy dignas fueron estas 2 virtuosas vírgenes de la muy luciente y gloriosa corona que alcanzaron, es a saber, muy loable y eterna memoria. Cuarto y último punto. En general, las intervenciones de don Pedro para modificar su fuente se limitan a algunos cambios de léxico y sintaxis y a la incorporación de paráfrasis y giros metafóricos que tienen como fin añadir a la narración un lenguaje más florido, ornado y retorizante, y también, hay que decirlo, más alambicado y aparatoso. Además de esa serie de sustituciones léxicas, el condestable suele omitir pasajes que aparecen en Valerio, que muchas veces no hacen a la anécdota central y que no le interesan. Estos 2 mecanismos no alteran, reorganizan ni modifican el espíritu de la narración original de Valerio. Es decir, el relato queda en general igual que en el original, las modificaciones se dan en la evaluación posterior. Y de ese modo, el plan textual con que la anécdota fue concebida permanece. Solo en 2 ocasiones don Pedro añade material al relato, de volumen sensible, ¿no? Alterándolo fuertemente, y en ambos casos, especialmente interesantes,
se ve una misma dirección. No me detendré por cuestiones de espacio en la glosa de Antíoco y la abundantísima amplificación de las expresiones patéticas de dolor que el condestable imprime sobre los escuetos pasajes en que Valerio narraba el sufrimiento paterno, y cuya reflexionalización confiesa de algún modo al condestable al terminar su relato con la frase, en todo inhabitual en su texto, aquí fenece la breve comedieta de Antíoco. Sí comentaré lo que ocurre en la glosa dedicada a Lucrecia, cuya fuente última no es la narración de Valerio, sino la de Tito Livio, mucho más extensa, agregada originalmente en una glosa por Frate Lucas. Allí se describía el deseo que llevaría a Sexto Tarquinio a violar a la heroína del siguiente modo. Como Sexto, hijo del rey, mirase con gran atención la bella graciosidad y los hermosos comportes de Lucrecia, las ardientes cogitaciones le viene ardor del amor, lo captiva la inflamada codicia, lo turba y atormenta, y como no pudiese más encubrir la llaga de su corazón, guardó tiempo y lugar para cumplir y satisfacer su desordenado deseo. Esta descripción aparece antes de que Sexto se alojase en casa de Lucrecia, explicando la decisión de hacerlo. El condestable, en cambio, reduce sensiblemente esta descripción y deja lo más jugoso para el momento en que la violación es inminente, donde poco y nada encontraba en Zamora, su fuente. Cito. Como llegase la hora en que los hombres suelen dormir, el infante, inflamado en el amor de aquella, bien tenía señalada la cámara donde el espejo de juventud de aquel tiempo se acostaba. Y después de acostado, esperando la sosegada hora, un punto una hora, una noche le parecía. Maldecía las tinieblas que tan perezosamente traían el pesado sueño. Otras veces se quejaba contra las personas y servidores de casa, diciendo, son las fieras salvajes duermen y son en su mayor reposo, y vos, siendo ya pasada gran parte de la noche, ¿no queréis dar reposo y sosiego a vuestros continuos afanes? Como se verá, la puesta en juego de la ansiedad de Sexto Tarquinio en la sátira, asociada a una serie de lugares comunes habituales en los enamorados corteses, resulta particularmente incómoda a la hora de describir un violador. No es un problema de valoración el que encontramos aquí. No hay modo de decir que don Pedro tiene la intención de excusar, perdonar, comprender y mucho menos exaltar al perpetrador. Las conclusiones no dejan duda en ese sentido. Lo que encontramos acá es una mudanza de una retórica que es propia del texto clásico hacia un lenguaje, un modo de tratar la narración, una andadura que marca la problemática erótica en una lógica amorosa que es propia del condestable y del género que está fundando, sea o no sea esta apropiada para los materiales con los que efectivamente trabaja. El encomio de la mujer y la retórica amorosa muestran que, a pesar de la extensión, las glosas no son más que un recurso para otorgar al texto una autoridad que obtiene, de alguna manera, falseándola. Pero el espíritu que predomina es el sentimental, el del género que el condestable funda y cuyos principios narrativos funda igualmente en buena medida. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Seguramente después habrá comentarios sobre tu trabajo. Bueno, ahora voy a tomar yo la palabra, voy a leer un trabajo titulado El santo, la ciudad y el poeta, la vida de San Ildefonso por metros del beneficiado de Úbeda. La vida de San Ildefonso por metros es un poema interesante dentro del corpus del Mester de Clerecía por su posición transicional. Se ubica, como dice Walsh, cito, en un curioso interregnum en la historia de esta tradición, es decir, entre el molde de la escuela del siglo XIII y los grandes poemas individualistas e innovativos del siglo XIV, el libro de Buen Amor, el rimado de Palacio, fin de la cita. También Francisco Pla Colomer destaca el carácter transicional de la vida de San Ildefonso en una variedad de aspectos fonológicos, morfológicos, estilísticos y culturales, y ve el poema como más cercano a la composición de la historia troyana que al libro de Buen Amor. Este poema es el exponente más tardío que subsiste de la hagiografía en tetrásticos monorrimos, la rama más prolífica del Mester, si a las vidas escritas por Gonzalo de Berceo se suma la nómina de textos perdidos de los que nos llega alguna noticia. Al escribir una nueva versión de la vida de San Ildefonso, su autor, el beneficiado o ex beneficiado de Úbeda, se ubicaba dentro de una tradición de narradores que tomaron la figura del santo toledano y la reelaboraron de acuerdo con sus propios propósitos desde el siglo VII en adelante.
Sobre el autor no se sabe más que lo que declaran las estrofas finales de su vida, que había escrito antes un texto en verso sobre la Magdalena, dice el de la Magdalena obo enant rimado, que en aquel entonces poseía un beneficio en Úbeda, al tiempo que de Úbeda era beneficiado, dice en la estrofa 273, y que cuando compuso el texto sobre Ildefonso, su posición ya había cambiado. Después, cuando este Fizzo vive en otro estado. En cuanto a la datación del poema, hay cierto consenso en señalar que pudo haber sido escrito en ocasión de la celebración del concilio de Peñafiel de 1302, en el que se estableció la fiesta en honor a San Ildefonso en la jurisdicción eclesiástica de Toledo. O quizá pudo haber sido escrito unos pocos años más tarde, entre 1303 y 1309, como propone Nicasio Salvador Miguel. La valoración que esta vida recibió a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX estuvo marcada por la idea de que, a pesar de que constituía un testimonio importante de la pervivencia de la geografía fuera del núcleo inicial del Mester de Clerecía, su notorio apartamiento de la regularidad métrica y la transgresión de otras reglas compositivas del Mester la convertían en una obra de escasa relevancia histórico-literaria frente al refinado modelo narrativo de las vidas de santos de Gonzalo de Berceo. No faltaron juicios lapidarios que condenaron la obra del beneficiado como un poema que no hacía sino resaltar la decrepitud de una escuela que en vano trataba de reproducir la candorosa sencillez de las leyendas de Berceo, pero sin estilo, sin armonía y sin rastro de sentimiento poético, como dice Marcelino Menéndez Pelayo. A partir de los años 70, con los estudios pioneros como los de Álvarez Querra y de Walsh, se ha tendido a revalorar el relato del beneficiado de Úbeda como exponente del grupo de textos epigonales dentro de la tradición del Mester, a la vez que se han proporcionado mayores precisiones para la comprensión del contexto. En este trabajo propongo una lectura de la vida de San Ildefonso, en la que destaco la maestría tantas veces negada a su autor, maestría que se manifiesta en dos aspectos concretos. El primero de ellos es la construcción de un modelo hagiográfico no necesariamente dependiente o concebido de imitación de las vidas berceanas, y por ende merecedor de una valoración en sí mismo y no por referencia a la obra del riojano. El segundo aspecto tiene que ver con la especial construcción de la figura del protagonista ligada a un espacio urbano, la ciudad de Toledo, que es mucho más que una locación en la que suceden los hechos. El autor elabora la ligazón permanente entre la ciudad y la trayectoria del santo, y a través de ella tematiza hábilmente el papel que les corresponde a ambos como piedra fundante de la intelectualidad y de la cristiandad peninsulares. Ciertamente se trata de un modo de elaborar la figura del santo que no haya correspondencia en los poemas de Gonzalo de Berceo. Podemos comenzar por discutir qué necesidad hay de plantear que la vida de San Ildefonso tenga que ser una proyección tardía del modelo hagiográfico desarrollado por el riojano en la primera mitad del XIII. La presencia de una fraseología más o menos estereotipada, la estructuración tripartita de la historia y el empleo de ciertos mecanismos asociados con el romanceamiento de una vida originalmente latina y su adecuación a círculos de recepción potencialmente más amplios, puede ligar la vida de San Ildefonso con los textos de Berceo, tanto como con otros poemas del Mester de Clerecía, o incluso con las versiones en prosa, tanto latinas como romances, que ya circulaban sobre la vida de este santo. No se trata aquí de excluir la posibilidad de una conexión con las vidas de santos del siglo XIII, sino de matizar la idea de que la obra del beneficiado deba ser explicada solamente como un apéndice o una derivación de un modelo previo, frente al cual queda casi siempre disminuida. Ciertamente, la vida de San Ildefonso
exhibe una concepción diferente de la mediación del clérigo como transmisión de una tradición cultural previa. Este rasgo se manifiesta en la falta de invocación de la autoridad del libro o del scripto, tan cara a los escritores del XIII, lo cual Walsh justifica diciendo que la extensa difusión de la vida de San Ildefonso hacía innecesaria la mención de textos precedentes. En el poema hay solamente dos referencias muy generales al manejo de fuentes, una que remite a la Biblia, bien así lo fallamos escrito en la leyenda, y otra en que alude a alguna lectura imprecisamente referida sobre San Julián, el cual, según leía, decían don Giuliano. Ninguna de ellas reviste la centralidad que el autor del libro de Alexandre o que Gonzalo de Berceo asignan a los textos latinos que reelaboran. Por otra parte, mientras que el riojano exige al receptor el reconocimiento de los principios constructivos que hacen de cada relato un libro y demanda percibir la disposición textual de sus partes porque en ello se juega en buena medida la intelección del mensaje, el beneficiado avanza según una línea biográfica que discurre sin segmentaciones explícitas y sin llamados de atención sobre los aspectos estructurales. No estoy señalando esto como una falla o como una falta. Se trata de una concepción diferente del objeto poético, en el que el flujo ininterrumpido de la narración resulta un recurso eficaz para generar una sensación de inmediatez entre pasado y presente. Activa una modalidad de memoria que no apela a autores ni a libros, como si la voz de Cristo y de la Virgen, que él invoca en el primer verso, prestaran al poeta en el aquí y ahora la posibilidad de minimizar la distancia entre la actuación salvífica de Ildefonso en el Toledo de los godos y el presente de la Anunciación. Sin embargo, veremos más adelante en este trabajo que a pesar de esta aspiración a generar esa sensación de continuidad, el poeta no puede escapar de las demandas de la historia y que tanto lo que dice como lo que calla abren una brecha en la que se filtran las angustias propias de su tiempo. El arreglo de la historia del santo, de acuerdo con una trama biográfica que abarca desde los padres del personaje hasta la etapa de los milagros post-mortem, es uno de los grandes logros del beneficiado de Úbeda, quien da una disposición única a un conjunto de datos y de pormenores diseminados en la tradición que lo precede. Muestra con ello una voluntad de ser exhaustivo en lo que respecta al protagonista y a su entorno. Muchos de los relatos anteriores a la vida de San Ildefonso se habían limitado a tratar las dos secuencias milagrosas más difundidas, la aparición de Santa Leocadia y el otorgamiento de la casulla al santo por parte de la Virgen. En esta vida, además, se reconfigura el personaje de manera que, de ser el beneficiario pasivo de dones que la Virgen da como premio, pasa a desempeñar un papel de santo taumaturgo que media entre lo divino y su comunidad a través de los milagros. Como señala Baños Vallejo, el beneficiado tiene que compensar una debilidad inicial del personaje y dotarlo de milagros propios. Para ello se vale de la presentación de un espacio propenso al prodigio, en el cual hay 5 apariciones milagrosas, 4 de la Virgen y una, como dijimos, de Santa Leocadia, que establecen una especie de normalidad milagrosa en torno de Ildefonso. Lo interesante es que el beneficiario de estos milagros es el conjunto del pueblo toledano, pues no encontramos aquí la rica galería de personajes que pueblan los relatos de Gonzalo de Berceo y que resultan curados, ¿no? Que recuperan la vista y que tienen, aunque sea breve, una historia previa. Aquí es la comunidad la receptora de los beneficios del milagro. Estos beneficios se derraman por todo el cuerpo social sin distinciones de estado y provocan reacciones compartidas por la comunidad, tanto cuando se trata de celebrar, ¿no? Por ejemplo, toda la gente andaba además muy gozosa, mostrando que tenía la voluntad pagosa, como también en las circunstancias de duelo. Esta tendencia a colectivizar los alcances del milagro se hace patente en el famoso episodio de la casulla,
que es celebrado por toda la ciudad. Dice todo el pueblo, toda la clerecía, bendito sea Rey, que tal don nos envía. Y de hecho, su influencia benefactora se extiende por el conjunto. Se nos dice, salían luego a ver todos los toledanos, los pobres y los ricos, y los viejos canos, y todos los enfermos luego tornaron sanos, rendían gracias a Dios, alzando las sus manos. Decí el que sus manos podía poner sobre ella, de toda enfermedad perdiese la querella. Ponía la claridad en todos alegría, sanaba la virtud de toda medicina. Subrayo, ¿no? En todos. De manera análoga, procede el autor con los prodigios post-mortem mencionados de modo muy escueto en otras versiones de la vida del santo, cercanas cronológicamente al texto del beneficiado. En la vida de San Ildefonso por metros, este episodio de los milagros post-mortem constituye un cúmulo de motivos recurrentes de la geografía medieval. Así aparecen el resplandor del cuerpo, el olor de santidad, nunca fue en el mundo rosa ni en otra flor, especia ni en ungüento que diese tal olor, se dice por ejemplo, se alude al poder sanador de sus restos. Si vinían paralíticos, que cualesquier dolientes, eran del consolados, ellos y sus parientes. Y finalmente, también corrige actitudes no ortodoxas. Faciense bautizarlos que no eran creyentes. En todos los casos, a lo largo de esta vida, los milagros, la aparición de Santa Leocadia, el don de la casulla por parte de la Virgen y los milagros post-mortem, están firmemente entrelazados con la ciudad, que adquiere una relevancia que va mucho más allá del hecho de que pueda ser el lugar de nacimiento del autor o de que el beneficiado haga propaganda para la diócesis de Toledo, como se han propuesto en algunos estudios. Más que el valor de una simple locación, Toledo adquiere una importancia que podríamos calificar de cronotópica, acudiendo al tan conocido concepto de Bakhtin, ya que se trata de un componente fundamental de la imagen del mundo que ofrece esta vida y que es inescindible del sentido global del relato. A diferencia de los espacios de las vidas bercianas, que transcurren en una sociedad predominantemente rural, la vida de San Ildefonso se centra en un espacio urbano con el que el protagonista tiene fuertes vínculos que el poeta refuerza hasta convertir a Ildefonso en ejemplo y autoridad máxima de la vida religiosa toledana en primer término y española en última instancia. La urbe da ocasión para que el beneficiado desarrolle las amplificaciones más evidentes de la materia que maneja, principalmente en los dos pasajes de elogio de la ciudad que ocupan varias estrofas y que además se trata de un tópico difundido, conocido y diseminado por fuentes historiográficas bien conocidas, a los que se suman numerosas fórmulas de encomio que realzan aún más su importancia dentro de la trama narrativa. En la vida de San Ildefonso, el espacio instaura una continuidad con un lugar y un tiempo fundacionales en los que se estableció el vínculo mutuamente provechoso entre el santo y la Virgen María, cuyos beneficios se derraman sobre la ciudad todavía en el presente. Se dice, por ejemplo, bendiyo a Alfonso, por cuya santidad es hoy ensalzada Toledo la ciudad. El episodio de la aparición de Santa Leocadia, patrona de la ciudad, ante Ildefonso y el rey visigodo Recesvindo, funciona como una garantía de este contrato, pues conecta a los representantes del poder secular y eclesiástico, testigos del milagro, con la memoria del cristianismo primitivo que se presentifica con Leocadia, que fue una mártir de los primeros tiempos. Se refuerza, por lo tanto, el compromiso de Toledo con la fe desde las épocas más remotas de la conversión de la península. Uno de los aspectos más interesantes del personaje central es sin dudas su estrecha conexión con la vida social toledana,
rasgo que marca una distancia respecto de los relatos hagiográficos de Gonzalo de Berceo, en que los protagonistas, elaborados tipológicamente según los ejemplos de antiguos patriarcas bíblicos y de la vida de Cristo, pasan por fases de vida pastoril y de aislamiento eremítico. Joaquín Jimeno Casalduero llamó la atención sobre los efectos de esta estrategia empleada por el poeta riojano, que instala a sus personajes bajo el aura de una dimensión abstracta y metahistórica. En la vida de San Ildefonso, en cambio, la formación intelectual y espiritual de San Ildefonso es indisociable de la urbe y de la continua interacción con la comunidad. Por ejemplo, a diferencia de los santos con infancias más o menos solitarias como Santo Domingo, el santo toledano comparte su niñez con sus pares, sobre los que parece ejercer una influencia carismática que hace que lo acompañen espontáneamente. El pequeño Ildefonso no pierde oportunidad de aleccionar a sus pares, lo cual no es sino el prolegómeno de un proceso ascendente en que su vocación por la oración y el estudio lo lleva a ampliar su clerecía y su elocuencia, a medida que crecen también sus responsabilidades como autoridad eclesiástica y como cabeza de la vida espiritual de su ciudad. La asociación de Ildefonso con el espacio toledano se construye a través de progresiones, yo acá esto lo voy a presentar muy sintéticamente, que llevan desde la esfera individual y los espacios de intimidad familiar a la colectividad y más allá al conjunto de España. Una de estas progresiones se inicia con la proyección de la metáfora que la misma Virgen acuña para asociar el nombre de la madre de Ildefonso, que se llama Lucía, con la luz, ¿no? El juego de palabras luz, Lucía. De este habrá lumbre que te dicen Lucía, dice la Virgen. Ella dará a luz a alguien que será, como dice el texto, luz del mundo, buena y clara lumbrera, y que amplificará el efecto salvífico de María, que es también identificado como lumbre errosa, de manera que será España bien andante y gozosa. Lucía tiene además un papel relevante en la formación de su hijo a través de los vínculos preponderantemente más afectivos que le enseña a establecer con su entorno. Es ella quien le enseña las primeras palabras y cómo saludar a la Virgen con el Ave María, y es también ella la que le da los primeros ejemplos de caridad hacia los pobres de la ciudad. Ella misma partía bien con los pobres los bienes que había, lo cual la hace beneficiaria de la ayuda de la Virgen para poder quedar embarazada. Y su hijo sigue el mismo ejemplo, ¿no? Y se va marcando la progresión de sus virtudes a través de una serie de pasajes en que hay repeticiones anafóricas, ¿no? En el texto. Como iba creciendo en tiempo e sazón, creciele de la Virgen amor e devoción. Crecían con él virtudes de toda perfección, creciele de los pobres dolor y compasión. La progresión que enlaza a San Ildefonso con Toledo por la vía paterna es más compleja e involucra el tradicional desvío que privilegia la autoridad más oblicua del tío antes que el mandato del padre, que en realidad se toma bastante mal la vocación religiosa de Ildefonso, por lo menos al principio, ¿no? Tiene una reacción colérica. Es a través de las cartas que escribe el padre que el joven Ildefonso recibe su instrucción inicial con San Eugenio, que es su tío. El primer paso en un camino en el que quedará ligado con las figuras rectoras de la intelectualidad toledana. Por recomendación de Eugenio, a su vez, el protagonista accede luego a una educación excepcional que se desarrolla bajo la tutela de San Isidoro de Sevilla. El beneficiado de Úbeda integra la biografía de San Ildefonso en la historia más amplia de la intelectualidad toledana, cabeza de la Iglesia y de la erudición peninsulares, al incluirlo en la estirpe de santos arzobispos de la ciudad, que se inicia con el primer San Eugenio, no el tío de Ildefonso, sino el mártir de los tiempos de los godos, que sigue con San Julián y con el segundo Eugenio, este sí es el tío de Ildefonso.
Vale aclarar que todos estos nombres pertenecen al santoral específicamente toledano. La vida, entonces, insiste en retratar un pasado idealizado, caracterizado por la concordia entre los distintos componentes del orden social, que, a pesar de las diferencias propias de cada Estado, convergen en una visión compartida de su participación en un orden cristiano regido por la Iglesia, en el que los clérigos son agentes efectivos del orden. Así, cuando estalla la herejía, instigada por el diablo, San Ildefonso, a través de la composición de su libro y de su elocuencia, revierte sus efectos y pone en marcha los mecanismos de restitución del orden a través del arrepentimiento y de la penitencia. Fueron todos por él, verdad conociendo, por el libro, ¿no? El mal que pensaran, gravemente se doliendo. Habían priesa los clérigos, penitencia oyendo. El poema evoca nostálgicamente un pasado sin dudas idealizado, en que los hombres de aquel tiempo seguían toda bondad, amaban a los clérigos con mucha caridad. Los clérigos siguen entonces bondad, viviendo de un talante, de una voluntad. Se trata de una sociedad sin divisiones insalvables, caracterizada por la adhesión a unos objetivos comunes y guiada por una clerecía capaz de generar consensos y de encaminar al pueblo y al cuerpo social eficazmente hacia un fin común. Pero es la sociedad del pasado. La vida de San Ildefonso deja la incógnita sobre si el pueblo y los clérigos podrían superar esos desafíos tan ejemplarmente como lo hicieron los hombres de aquel tiempo, en su propia época, también expuesta a la acción del mal, como queda patente en un pasaje de Contemptu Mundi, en el que el poeta vuelve la mirada hacia el presente y no elabora las respuestas, no elabora las reacciones. Como nos es a todos enemigo mortal, el diablo, ¿no? Así en todas guisas nos urde todo mal, faznos por esta vida mezquina y carnal, perder gracia de Dios en vida eternal. Pónennos soberbia, invidia, glotonía, lujuria y codicia, do todo el mal se cría, ira y vanagloria y toda lozanía. Sobre esto ponen muchos solas de hipocresía. Sí, como afirma una parte de la crítica, el beneficiado escribió esta vida en ocasión del concilio en el que se instituyó la festividad de San Ildefonso en la jurisdicción toledana, se comprende el esfuerzo por magnificar la ciudad y su rol en la historia. La exaltación de la urbe y la celebración de una de las figuras que le aseguraron un papel preeminente en el cristianismo peninsular parece considerarse un recurso efectivo para actualizar los vínculos fundantes entre el santo y el pueblo a través del discurso clerical que los memorializa. Pero en sus intersticios, empero, se esboza una conciencia de una discontinuidad que parece agrietar el cristal a través del que se contempla el pasado. Y quizás sea aquí, en este giro ideológico en el que se inscribe la mirada de un poeta más tardío, donde haya que detectar las mayores diferencias y la originalidad de esta injustamente vituperada vida de San Ildefonso, en la que santo, ciudad y poeta presentan esta amalgama única. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para consultas, para preguntas y para comentarios, así que pasamos entonces a esta instancia. A ver, aquí en el chat Cintia Hamlin nos quiere hacer un comentario. A ver, Cintia. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muy bien. Y bueno, felicitaciones, me gustaron muchísimo todas las exposiciones. Me interesó particularmente la tuya, Manuel, como te imaginarás, porque trabajas la glosa, que es un tema al que me he dedicado y me sigo dedicando mucho, y en ese sentido tendría una pregunta de algo que me interesó y también un comentario. La pregunta es,
en específico, bueno, yo he trabajado el texto de Weiss y de Cortijo Caña, no sé si lo tenés presente, el de las hermosas y peregrinas historias, sobre la glosa ornamental cuatrocentista, y ellos dan el ejemplo justamente de don Pedro de Portugal, ¿no? Sobre, o sea, como un ejemplo de esta afición que tenían por ese novelar desinteresado, ¿no? Del que habla Lidia de Malquiel, ¿no? Por introducir relatos sobre personajes míticos, históricos o lo que sea, y novelizarlos, ¿no? Pero ellos no dan ningún ejemplo, ¿no? Sobre cómo se dan, o sea, sobre cómo se dan específicamente en Don Pedro esta novelización, ¿no? Si hay características narratológicas que se cambian, o sea, específicamente quería preguntarte si al cotejar con la fuente que según entendí es una traducción de Valerio Máximo que circulaba, si has visto cambios en ese sentido, ¿no? Como en estetización del relato o en características que nos permitan hablar de una conciencia novelística, ¿no? Novelística en el sentido de novela bocachana, si se quiere, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta, y el comentario es, bueno, en el episodio específico de Lucrecia, yo lo he trabajado bastante, tanto en mi tesis libro, como hace un par de años empecé a rastrear también en la glosa de Villegas, ¿no? Donde se retoma, justamente por eso lo estudié, el episodio de Lucrecia, la relación con la tradición bocachana, porque, bueno, es una anécdota que obviamente tiene muchísima tradición, pero específicamente aparece en el de Mulieribus Claris, de Boccaccio, que se tradujo, y en Castilla, la traducción, el manuscrito que hay es de 1401, si no me equivoco, es el manuscrito 10.000, y lo tengo fresco porque es uno de los últimos estudios que hice, que va a salir publicado ahora en diciembre, y justamente lo que hace Boccaccio, tanto ahí como luego en las exposiciones sobre la comedia, donde retoma también el relato de Lucrecia, es matizar la culpa de Tarquino, y justamente, bueno, tiene que ver con lo que vos dijiste, no se ve ahí una defensa monárquica, como sí yo planteo que sí se ve en Villegas por otras características del relato, pero lo que sí hace Boccaccio es como atravesar su relato, digamos, por su concepción del amor, sí que está basado en una tripartición que hace él, basado a su vez en el concepto de amiquitia, o sea, es un concepto, digamos, aristotélico tomista, ¿no? Y lo que él hace es dividir el amor en amor honesto, amor placentero, y el tercero ya no me lo acuerdo, pero el amor honesto es justamente, al describir al personaje objeto del amor como honesto, se justifica un poco el enamoramiento, ¿no? Es el amor, si se quiere, más digno. Y en el episodio de Lucrecia, aparece esto, y en sus dos reelaboraciones, ¿no? En la traducción del De Claribus también aparece, y también aparece en las exposiciones. Y bueno, lo señalo porque, bueno, sería interesante también para ver si podría haber algo de eso, siendo que circuló. Y esto, a su vez, es algo que Boccaccio desarrolla en toda su obra. En el de Cameron hay dos novelas que tienen resonancias de la de Lucrecia. Esto está estudiado, yo luego te puedo pasar varios artículos que relacionan en los tres textos cuando aparece Lucrecia y las resonancias que tienen, y se utiliza el mismo tipo de amor para justificar violaciones, si se quiere, de la figura regia. Justificar o matizar o dejar un poco más como no tan culposa a la figura regia. Bueno, era eso, y queda mi pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos por la primera. En general, bueno, un poco lo que planteaba ahí es la reelaboración de las glosas es muy escasa en el caso de Don Pedro. Yo estoy estudiando la fuente, yo estoy convencido de que es el siguiente paso para poder seguir hablando de ese texto, digamos, a ver qué es lo que es propio y qué es lo que no. Y lo que vamos a encontrar es que las glosas de Valerio Máximo son en general las más narrativas, y al ser las más narrativas son justamente las más intervenidas. O sea,
otras glosas que, son que citan abundantemente un texto, que son las que provienen de las 10 cuestiones vulgares del testado, son prácticamente literales. Mientras en las de Valerio hay una intervención. Pero esa intervención tiene que ver con lo que decía hace un rato, es decir, hacer más alambicado el lenguaje, digamos. Una cosa ornada, un poco como vos decís, retorizarlo, digamos, llenarlo de paráfrasis y de metáforas y de formas indirectas de decir las cosas, pero la narración está a la letra, digamos, ¿no? Salvo en estos dos casos que acabo de mencionar, ¿no? Que son una intervención sobre Lucrecia y sobre todo el más claro es el de Antíoco, donde ahí sí hay una intervención profunda, insisto, y termina diciendo, aquí termina la breve comedieta de Antíoco, cosa que no sabemos ni por qué lo dice, ni aparece en ningún otro lado, y que supongo que es en algún modo una confesión de la reflexionalización. Pero el resto están prácticamente a la letra, ¿no? Salvo por estos ornamentos. En cuanto a Lucrecia, buscando las fuentes de Valerio, yo busqué de Claribus y no aparece como fuente, ni la traducción, ni el relato. Hay muchas cosas que aparecen, hay muchas fuentes que tengo identificados de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, Isidoro de Sevilla está citado constantemente, pero yo supongo que es a través de otro, que a veces identifico y a veces no. Pero no es el caso de Claribus. El episodio de Lucrecia viene directamente a través de la referencia que hice, o sea, viene de Valerio Frate Lucas copia todo el relato de Tito Livio mucho más extenso en el margen, Canal se incorpora eso en la narración, lo traduce Zamora, lo copia Don Pedro. Y esa revisión se puede leer término a término. No hay de ninguna manera en Don Pedro un intento de disculpar a Sexto Tarquinio, no solamente porque su relato fuente no lo tiene, sino porque recordemos que una de las máximas preocupaciones de Don Pedro y las máximas intervenciones que hace Don Pedro en las codas evaluativas es justamente defender la superioridad de las mujeres por sobre los hombres y defender que mientras las mujeres son piadosas, buenas, amables y agradables, los hombres son crueles, salvajes y impiadosos. Entonces, no hay de ninguna manera esto, por eso llama la atención esa descripción, y por eso la atribuyo a una herencia retórica, digamos, ¿no? Es decir, a lo que queda en la pluma de la andadura del tipo de narración que se está operando, porque efectivamente genera una contradicción clara dentro del texto. Si les parece, chicos, interesantísimo, pero hay otras preguntas. Por ejemplo, Karina nos pidió su turno también para hacer alguna consulta, así tratamos de dar tiempo a las intervenciones de otros. Gracias. Sí, gracias, Cristina. En principio, bueno, felicitar a todos los expositores, me gustaron muchísimo los trabajos, y tengo unas preguntas específicas para vos, Cristina. En principio, me pareció muy valioso tu trabajo por el aporte que significa a la especificidad del estudio del género geográfico en esta zona tan crítica de pasaje de textos del Mester de Clenesía, ¿no? Me parece que esa especificidad sí está clara y reconocida en los textos de Metro del Mester del 14, pero no en los textos específicos del género geográfico, ¿no? Entonces, me parece muy valioso tu aporte para poder salir de esa idea de decadencia, ¿no? Y centrarse en esa especificidad del desarrollo del género y de evolución del género, más allá de la idea de decadencia o decrepitud, que es la que suele todavía llamativamente emplearse, ¿no? Y en relación con eso tengo dos preguntas. Una centrada específicamente en lo que vos señalabas de la irregularidad métrica. Si se da en Ildefonso la misma irregularidad que se da en el resto de los poemas clericales
del 14 y se puede hacer una generalización al respecto de esto del uso del metro. Y después, específicamente en cuanto a la temática y lo que implica, ¿no? esta evolución genérica en cuanto a la temática relacionada con el cambio de siglo. Vos hablabas en un momento de las angustias, lo anoté porque me parecía muy interesante, de que se filtraban en el texto las angustias propias de su tiempo, ¿no? Por lo que entendí, esto está relacionado con lo que mencionabas de la idealización, pero ¿hablabas específicamente de esto o de alguna otra cosa? Ajá, vamos por la primera. La vida de San Ildefonso es un texto bastante irregular y que además tiene una historia muy accidentada en la transmisión textual, ¿no? Llega muy deturpada, con muchas lagunas, con muchos problemas que, bueno, como siempre, se discute si responden a que ya ha habido un cierto cambio en el paradigma de la versificación clerical y que se flexibiliza y admite más la variación, o si son problemas específicos del proceso de transmisión y de copia por copistas, bueno, no atentos, no hábiles y demás. Los editores como Alvar especialmente, en menor medida Walsh, suponen esto, suponen que, bueno, que se trata de un texto que se fue estropeando y entonces intervienen mucho en la edición del texto, ¿no? Tratan de restituirle una regularidad que, bueno, en realidad no sabemos si tuvo inicialmente. Después hay otras propuestas más recientes en que se tiende, como es la tendencia, ¿no? a respetar más el testimonio y a no intervenir tanto. De todas maneras, sí es claro que la norma compositiva se va aflojando conforme pasamos del 13 al 14, ¿no? Seguimos teniendo tetrásticos monorrimos, pero no es tan, no es tan estricto el esquema y admite una mayor variabilidad, y en esto el conjunto de los textos de clerecía muestran esa misma tendencia. Así que el texto del beneficiado no sería tan tremendamente irregular, ¿no? Digamos, no más que otros textos más o menos cercanos a su tiempo. Y después sobre lo otro, sí, yo lo que veía es esto de, bueno, un pasado en el que los mecanismos de restitución del orden funcionan muy bien por esa alianza entre la ciudad y los santos, ¿no? Y las figuras rectoras también del pensamiento, ¿no? Y un presente en el cual el mal sigue actuando, como lo hace siempre, pero en que no se dice nada, ¿no? Me parece interesante, o sea, no hay ningún gesto explícito, no hay ninguna, digamos, ningún llamado en el texto del beneficiado a actuar de tal forma, de tal otra, a tomar el ejemplo o no. ¿No? Parece una evocación bastante nostálgica en que se silencia lo que está sucediendo o lo que pasaría como reacción frente al mal en su propio tiempo. Quizá, bueno, eso de que los hombres de aquel tiempo amaban bondad, bueno, ¿qué pasa con los hombres de este tiempo? ¿No? Que eso no se dice y creo que deja un hueco que por lo menos instaura una mirada un poco vacilante sobre el presente, ¿no? Como si se quisiera recuperar algo que en el presente ya no funciona, ¿no? Y que lo que queda es echar esa mirada un poco nostálgica. A eso me refiero con las angustias, ¿no? Quizás ya la concepción de cuál puede ser la intervención de los clérigos o de su posibilidad para influir sobre el conjunto, para generar los consensos de los tiempos iniciales, quizás se ha problematizado, no lo sabemos realmente. Eso es lo que a mí me llamó siempre mucho la atención de la vida de San Ildefonso, ¿no? Esa especie de hiato
entre el pasado y el presente que se intenta tapar, pero que por algún lugar se le escapa, ¿no? al beneficiado en esa apreciación de su propia época. Seguramente es un tema como para seguir trabajando, pero realmente es un texto que creo es mucho más interesante de lo que siempre se nos ha dicho, ¿no? Me parece que hay que seguir viéndolo porque además es mucho más ameno de lo que uno puede pensar bueno, por lo que lee a veces, ¿no? Las referencias en algunas historias de la literatura que tienden simplemente a destacar el carácter epigonal y no mucho más que eso. Así que a eso apuntaba mi observación. No sé si hay más preguntas, más comentarios. Ya casi tendríamos que ir cerrando. Una preguntita muy rápida para Juan sobre el poema de Alfonso Onceno y la crónica. Me pareció interesante esto que indicabas, como que, claro, están codificando diferentes clases de memoria, ¿no? El discurso de la crónica y el poema. Eso me pareció algo muy, muy interesante, ¿no? Que como prácticas encausan diferentes clases de mensajes y por ende distintos tipos de visiones de la cuestión del poder, ¿no? Y de la figura del rey y su relación con la nobleza. ¿Estás trabajando esto como parte de un proyecto más grande, Juan? Tengo pensado un proyecto de investigación relacionado con las emociones en la crónica de Alfonso Onceno, y precisamente, digamos, cómo orientan la lectura ejemplar de determinados episodios. Y pensando justamente en estas codificaciones y sí, un poco la representación del poder y demás. Ajá. Me pareció interesante esta distinción desde lo discursivo también, ¿no? Digamos, los modelos discursivos que, bueno, que en un caso transmiten determinadas imágenes, ¿no? Y en otros casos otra levemente distinta o no tan levemente, ¿no? Pero en que hay una reorientación. Yo creo que vamos a tener que ir cerrando porque tenemos ya en pocos minutos la conferencia de Olivier Biagini y vamos a dar un momentito para descansar, pero bueno, realmente agradezco muchísimo a todos los participantes de la mesa y a quienes nos han seguido con su atención y con sus preguntas. Ha sido una muy placentera ocasión de encuentro en la que todos hemos aprendido mucho, así que espero que sigamos intercambiando ideas y discutiendo a través de los medios que tengamos disponibles. Muchísimas gracias y nos vemos luego entonces. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Felicitaciones por los Hasta trabajos. luego.